El título del mensaje en esta mañana es el siguiente: la paradójica lógica de la cruz. La paradójica lógica de la cruz. Y le invito a buscar allí en la palabra, en el Evangelio según Juan, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 31 al 38. Juan 13, 31 al 38. Cuando tenga su Biblia ahí, levántela ya buscadita. No me vaya a levantar la que no esté buscadita todavía. Cuando tenga su Biblia ahí ya lista. Juan 13, 31 al 38. Juan 13, 31 al 38. Dice la palabra de Dios: entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pongo por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Arquímedes, ahí el filósofo griego, dijo una frase muy célebre. Dijo: denme un punto de apoyo y una palanca. ¿Y qué dijo Arquímedes? Y moveré el mundo. Y moveré el mundo. La cruz de Cristo tiene para Dios el mismo valor que la palabra allí que el sabio griego pidió. La cruz de Cristo es para Dios la palanca y también el punto de apoyo, no que movería el mundo, sino que movió el mundo. ¿Cuántos dicen amén? La cruz de Cristo es la que ilumina el camino de la salvación, que empieza ¿en qué libro de la Biblia? En el libro del Génesis, y fue transitando un hilo de sangre hasta llegar al último de los libros, que ve al Cordero de Dios allí al lado del Padre, y es el libro de Apocalipsis. Toda la Biblia está allí recogiendo el gran mensaje de la cruz. La cruz ordena las acciones de la historia. Todo lo que Dios hizo antes de Jesucristo estaba solamente orientado a que sucediera un momento en la historia, y ese momento era articulado por una cruz de madera difícil de llevar, por el Hijo de Dios, el que pagó por cada uno de nosotros la salvación, la eterna salvación que no merecíamos. La cruz es el fin último de Jesús. Hay algunos que creen que la misión de Jesús era traer sanidad. Algunos creen que la bendición de Jesús era sanar los enfermos, dar vista a los ciegos. Pero nosotros sabemos en la palabra de Dios
que en medio de todo lo que allí inundaba el corazón de Jesús, había un objetivo final que tenía que marcar para siempre en tu vida y en mi vida y en todas las personas que todavía no se han encontrado con Él. ¿Cuál momento? El momento crucial de la vida de Jesús era ir a pagar por tu vida en la cruz del Calvario. Nosotros no podríamos entender el Evangelio sin la cruz. ¿Usted lo pudiera entender? ¿Usted podría entender el Evangelio sin la cruz? No podríamos entender el Evangelio sin la cruz. De igual manera, los discípulos no podían entender el Evangelio con la cruz, porque para ellos era antagónico, para ellos era una paradoja. ¿Y qué significa una paradoja? Era contraria a la opinión que ellos podían tener. Ellos no podían entender que su maestro tuviese que ir a pagar en tan poco tiempo a una cruz por ellos y aún por los malhechores que también le estaban llevando a padecer. Las cosas para los discípulos no estaban yendo bien. Y si usted se pone a mirar el pasaje que hemos leído hace un segundo, si usted se pone a mirar, ya Satanás había entrado en el corazón de Judas, y Judas allí lleno de ímpetu, allí impulsado por una previa propuesta que le habían hecho aquellos malos hombres que tenían batas blancas. Tenga cuidado cuando vea personas muy santitas, que hablan muy bajito. Téngales miedo a los que hablan bajito y a los que se visten que parecen santitos, porque aquellos, los que pidieron la muerte de Jesús, no eran nada más y nada menos que los sacerdotes y los principales dentro de los judíos, que no estaban de acuerdo con la enseñanza de Jesús, y ellos eran los que mantenían el estatus de santidad en el pueblo de Israel. En medio de todas aquellas tensiones se gesta lo que Jesús ya les está diciendo a ellos que haría. ¿Qué le dijo Jesús al menos 3 ocasiones antes de morir? Me matarán, este cuerpo será entregado y al tercer día se levantará. Algunos le pudieron confundir en una ocasión con que estaba hablando del templo y casi que lo llevan a tirarle piedras porque cuidaban más el templo que a una persona. Cuidaban más el local que a una persona y más la persona con la que caminaban. A Cristo, el Cristo de poder. Todos aquellos judíos, incluyendo los mismos discípulos, estaban esperando que viniera el día del Señor. ¿Y qué estaban esperando con el día del Señor? Era que Jesús dominara las armas, y que lógicamente derrocara el imperio romano y también instaurara el reino de Israel, castigando las demás naciones. Esa era la lógica para el ser humano, incluyendo los discípulos. Pero la paradójica lógica de la cruz hizo que el poder político fuese suplantado por el poder del amor. ¿Cuántos dicen amén y aleluya? El poder político Jesús lo suplantó. Jesús no lo usó, sino que usó otra lógica, y va a ser la lógica para el reino de los cielos que tú y yo tenemos que aprender a vivir en el día actual. Al leer el texto, encontramos algunas enseñanzas de estas acciones lógicas para Jesús, pero ilógicas para los que le rodeaban. La primera de estas acciones es que Jesús ve la cruz como el lugar de la gloria. Usted puede leer allí, te invito a leer con sus propios ojos, versículos 31 y 32. Léalo con sus propios ojos. Vamos a leerlo todos. Al conteo de 3, 31 y 32. 1, 2 y 3. Digo Jesús,
ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Aquí Jesús ya estaba usando la escena de la cruz y ya la tenía en mente. ¿Usted cree que se le haya borrado a Cristo la escena de la cruz? ¿Usted cree que Jesucristo en este momento no está lleno de lo que Él va a realizar por cada uno de nosotros a sabiendas del gran dolor que tendría que sufrir por cada uno de nosotros en la cruz? Sí, Jesús ya lo ve. Jesús ve la cruz como el lugar cúspide, el lugar alto de gloria. Y miren las palabras del texto. Jesús ve que el Hijo del Hombre va a glorificar al Padre y que el Padre le va a glorificar a Él. Va a darle gloria al Padre y el Padre le va a devolver la gloria a Él. Al igual que nosotros los discípulos pensaban que la cruz era señal y el sufrimiento de derrota. ¿Para quién una cruz es señal de victoria? ¿Dónde tenemos la cruz? ¿Y dónde en la ciudad tenemos cruces mayoritariamente? En el cementerio. ¿Dónde tenemos cruces? En el cementerio. Para los discípulos la cruz no era señal buena, era señal de debilidad, de castigo. Les espantaba, les escandalizaba. Tampoco podían ver que su Jesús tan bueno tuviese que ir a padecer en una cruz por tal de hacer algo para Dios. Ver el sacrificio como un lugar de gloria es totalmente inaceptable por nosotros las personas. Ver una corona de espinas como señal de gloria, como punto más alto de gloria. Ver unos látigos que vamos a analizar próximos domingos. Vamos a estar viendo de qué envergadura fue el gran sufrimiento de Jesucristo. Látigos no son señales de gloria. Cargar un gran tronco de palo recio no es señal de gloria. Y pudiéramos nosotros ver que señal de gloria es allí los hechos portentosos de la Biblia. ¿Cuántos lo creen? Señal de gloria es el monte de la transfiguración, cuando aquellos tres se quedaron absortos delante de lo que sucedió. Señal de gloria es la resurrección. Señal de gloria es la segunda venida, es el reino milenial. Es el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero Jesucristo quería ver en un detalle glorioso su gloria dada al Padre con total sujeción. Y yo quiero que usted pueda ver allí cuál es la señal de gloria que Jesús le da al Padre. Querido hermano, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo y enseguida le glorificará. ¿Qué Jesús está diciendo? En otras palabras, que su señal de gloria más alta, como debe ser nuestra señal de gloria delante del Dios del cielo, es la obediencia. ¿Podremos encontrar un mejor lugar para adorar a Cristo que no sea el lugar de la obediencia? Usted pudiera construir edificios, usted pudiera hacer grandes obras, pero si usted es desobediente en su casa, si usted es desobediente en su trabajo, si cuando caminamos por la calle caminamos como desobedientes, todo lo que usted edifica cae en el piso, no vale absolutamente nada delante de Dios. Hasta los hombres le pudieran aplaudir. Hasta los hombres le pudieran aplaudir. Pero ¿sabe? Hay alguien que no le va a aplaudir porque conoce las fanfarrias. Hay alguien que no le va a aplaudir porque conoce la verdadera intención del corazón. Y está esperando obediencia. ¿Quieres darle gloria a Cristo? ¿Quieres darle gloria a Cristo?
¿Quieres darle gloria a Dios? Obedezcamos. No queda otro camino para seguir. Y el camino de la obediencia cuesta. ¿A qué magnitud cuesta? A la misma magnitud de lo que Jesús estaba y sabía que le iba a suceder. Jesús iba camino a la muerte. Y la muerte era su único camino para darle gloria ¿a quién? Al Padre. Yo no sé cuál sea tu camino, no. Yo sé mi camino. Yo sé cuáles son mis cruces que tengo que llevar. Esa sí la sé. Pero sabe, querido hermano, hermana, amada, amado de Dios que está acá, la mejor manera de darle gloria como Cristo le dio gloria al Padre es obedeciendo. No lo podemos cambiar. Si hay que ensayar, ¿cuántas horas hay que ensayar? Muchas horas. Eso es obediencia. Si hay que sentarse a preparar el mensaje, ¿cuántas horas hay que sentarse? Muchas horas. Eso es obediencia. Pero si usted viene a limpiar y decide limpiar y ve una suciedad y se detiene a limpiarla y la limpia por la excelencia, eso es obediencia. Pasar por los laterales del templo sin pasarle las manos, no pegar los chicles en los asientos abajo, no rayar los bancos, no ensuciar, no tirar cascaritas de allí de lo que usted come, no dejar los nailitos en el piso. Eso se llama obediencia en la casa de Dios. ¿Sabe qué se llama obediencia también? No poner tantas fotos en Facebook. Eso se llama obediencia también. Estaba en estos días con el Facebook a full. ¿Ustedes saben cuál es el término a full? Completico todo el tiempo. Y qué tristeza me daba de ver hermanos de la iglesia. Y no voy a decir de esta de otra para que usted no se ponga a sacar cuenta. Hermanos de la iglesia con las poses o con lo que parecen son rameras. Discúlpenme. Lo que parece son rameras. Ya el mundo de hoy está mirando esas cosas y quiere ver eso en las cristianas, no lo quiere ver en las demás. Lo quiere ver en las cristianas para reírse de las cristianas. Eso es obediencia también. Saber lo que uno va a subir a las redes sociales. Porque yo estoy seguro que si Jesús hubiese tenido internet, ¿qué hubiese subido? Solo hubiese subido la palabra de Dios. Hemos llegado a una buena conclusión. Solo hubiese subido la palabra de Dios. En segundo lugar, Jesús ve en la cruz, me llama tanto la atención también, Jesús ve en la cruz un lugar de servicio y de amor sacrificial. Vamos a leer los versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que os améis también unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué tiene este mandamiento de nuevo? ¿Qué tiene este mandamiento de nuevo? Si los discípulos lo habían oído, ¿cuántas veces? Los discípulos lo habían oído muchísimas veces porque en la ley estaba. Ellos lo habían aprendido. ¿Desde cuándo habían aprendido esto? Desde que eran niños. Nos diferenciamos de los judíos. Desde que eran niños. Hay algo novedoso en este mandamiento y lo novedoso es la frase como yo os he amado. Esto es lo novedoso. Jesús pone la medida del amor al prójimo. ¿Cuál es esta medida? ¿Hasta dónde nos amó Jesús? Y si yo fuera un niño, ¿cómo yo iba a decir?
desde la tierra ¿hasta dónde? Hasta el cielo. ¿Sabe? Pero podemos cambiar la frase. ¿Hasta dónde nos amó Jesús? Desde su nacimiento hasta la cruz, hasta el sufrimiento de la cruz. ¿Y qué involucró Jesús con su amor y con su gran virtud de llegar a nosotros? Involucró, comprometió todo su sufrimiento por cada uno de nosotros. Cuando Jesús habló del nuevo mandamiento entre sus discípulos, estaba refiriéndose no a algo vano y vacío. Él estaba refiriéndose a una muerte grande y difícil. Piense por un momento que usted sería quien debía pagar en la cruz por sus propios pecados. Y piense por un momento ahora que usted allí ya preparado para morir, Jesús le toca del hombro y le dice: no, tú no vas a morir, yo muero por ti. Y se pone por ti en la cruz. Cada uno de nosotros los presentes tenemos que estar claros de que este amor, de que esta paradoja que Jesús usó de la cruz no tiene otro sentido que el verdadero sentido de su amor y su sacrificio constantemente por cada uno de nosotros. Los discípulos conocían este mandamiento, el mandamiento del amor. Ellos lo valoraban y lo creían, y ahora pudiera pensar que ellos lo valoraban por la lógica de la fuerza política. Pero Jesús quiere intentarlo por la lógica del amor y del sacrificio. Lo hizo por ti. Y ahora con el dedo usted pudiera decir: lo hizo por mí, por mi culpa. Si hacen un rezo los católicos: por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso pagó. Por eso pagó. ¿Se lo sabe? Por mi gran culpa. Por eso pagó Jesucristo por su gran amor hacia mí, hacia cada uno de nosotros. Hoy pudiéramos hacer, piense por un momento, pudiéramos hacer a una persona la más famosa de nuestra vida. Piense ahora. Yo he tenido algunos personajes famosos. Uno era Steve Green y me dio Dios la bendición de cantar con él, de comer con él en la casa. Piense ahora por un momento. Pero llega un momento que cuando pasa el tiempo, ese personaje famoso que usted lo tuvo cuando era muchacho, se desvaneció. ¿Y quién es el único que queda? El único que queda es el que, lejos de ser una persona famosa para usted, fue la persona famosa que dio su amor sacrificial por ti en la cruz del Calvario. ¿Qué le debemos, hermanos? Yo no sé lo que le debo, yo le debo todo. ¿Qué le debo de mi vida? Le debo todo en mi vida, le debo todo, porque Él lo hizo todo por amor allí, dando su vida en el Calvario por nuestros pecados. Detrás de todo esto, ¿qué pudiéramos decir? Detrás de todo esto, ¿qué pudiéramos decir? ¿En qué pudiéramos nosotros pensar en esta mañana? ¿Qué me sirve esto a mí? ¿Cómo se aplica esta nueva lógica de Jesús en mi vida? ¿Qué consecuencias tiene hoy para nosotros estas palabras de Jesús ligadas a la lógica allí paradójica de la cruz? Probablemente tengamos que enfrentar, o nunca tengamos que enfrentar, una cruz. Mejor dejar el síndrome de Pedro, ese sacrificial
allá atrás, Señor, yo voy a morir contigo, lo leímos en el pasaje, yo voy contigo. Deje ese síndrome sacrificial de Pedro a un lado. Pero quizás en la vida cotidiana se levanten pequeñas cruces que tengamos que cargar. ¿Cuáles son esas cruces? La vida cotidiana nos presenta pequeñas cruces allí que nos tocan, pequeñas cruces que nos hacen decaer, que nos hacen perder el aliento, pequeñas cruces que existen en la familia, que existen en el trabajo, que existen en el matrimonio. ¿Existen cruces en el matrimonio? Sí. Pequeñas cruces que existen en el matrimonio. Yo no sé si nos toque ir al hospital y tengamos que allí estar ingresados por un tiempo. Yo no sé. En soledades, en dificultades, en aprietes económicos, en dificultades en cualquier lugar de nuestra vida, mi querido hermano. Pero después de todo esto podemos llegar a la conclusión de que sea lo que sea, como Jesucristo allí pagó, como Jesucristo le dio gloria al Padre por medio de la obediencia, y también Jesucristo pagó sacrificialmente por tu vida y mi vida. Hoy nos toca llevar esa cruz, como dice Lucas capítulo 9, si alguno quiere venir en pos de mí, hoy nos toca llevar nuestra cruz y seguir en pos de Jesucristo. ¿De qué manera? La manera de dándole la gloria a Dios por medio de la obediencia, y en segundo lugar, con un amor tal como el de Jesús, sacrificial, entregando hasta el último aliento por darle la gloria al Padre que nos dio todo a cada uno de nosotros. Quiera Dios que esta paradójica lógica pueda convertirse en una lógica para cada uno de nosotros. Quiera Dios que cuando nosotros estemos allí atravesando dificultades podamos decir, tal como Jesús, yo voy a darlo todo en obediencia por amor a Él. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. El aplauso sea para el Señor. El Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude a mirarle como sumo ejemplo y nos ayude a vivirlo hoy y siempre. A Él sea la gloria.